Bienvenidos a Susurros de Pasión, el canal donde el amor, el suspenso, la traición y las historias imposibles cobran vida. Aquí cada relato te llevará al límite de tus emociones. Si te apasionan las historias que te hacen sentir, que te conmueven y te dejan sin aliento, no olvides seguir este canal, porque lo que estás por escuchar es solo el comienzo. La noche caía sobre la Ciudad de México cuando las llamas comenzaron a devorar el gran vertedero de Nesa. El fuego se elevaba como una bestia rabiosa, iluminando el cielo con un resplandor naranja y siniestro. El olor a plástico quemado y basura podrida inundaba el aire, haciendo que hasta los más valientes sintieran náuseas. Ricardo Durán, capitán de bomberos con 10 años de servicio, lideraba el operativo con la determinación de quien ha visto la muerte de cerca y no le teme. Sus hombres lo seguían sin dudar, sabiendo que bajo su mando, cada vida contaba. Pero en medio del caos, algo llamó la atención de Ricardo. Una figura delgada, apenas visible entre el humo denso, corría desesperada entre las montañas de desechos. Era Elena Márquez, una joven pepenadora de apenas 25 años, cuya vida transcurría entre la basura que otros desechaban. Ella vivía allí, en una precaria vivienda construida con láminas y cartones, y el fuego estaba devorando todo lo que conocía. Ricardo no lo pensó dos veces. Ignorando las órdenes de retroceder, se lanzó hacia las llamas con una valentía que parecía sobrehumana. El calor era insoportable, las vigas de metal crujían amenazando con colapsar, pero él avanzaba con un solo objetivo: salvarla. Cuando finalmente la encontró, Elena estaba atrapada bajo una viga caída. Sus ojos reflejaban terror, pero también una extraña resignación, como si la muerte fuera solo otra compañera en su dura existencia. Ricardo la levantó en brazos con una fuerza que no sabía que poseía y corrió hacia la salida. Las llamas lamían sus botas, el humo quemaba sus pulmones, pero no se detuvo. Cuando finalmente emergieron del infierno, ambos colapsaron en el suelo. Los paramédicos corrieron hacia ellos, pero Ricardo solo tenía ojos para Elena. Su rostro, manchado de hollín, revelaba una belleza inesperada. Y en sus ojos, una inteligencia y dignidad que no correspondían al lugar donde vivía. Si quieres saber cómo esta historia imposible desafía todas las barreras sociales, no te pierdas los próximos episodios. Sigue Susurros de Pasión y descubre si el amor verdadero puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Esa noche, en el hospital, mientras Elena descansaba y Ricardo daba su reporte, algo había cambiado en él. La imagen de aquella mujer no lo abandonaba. Y sin saberlo, acababa de iniciar un camino que transformaría su vida para siempre. ¿Qué secretos oculta Elena en su mirada? ¿Podrá Ricardo olvidar ese encuentro que marcó su alma? 3 días después del incendio, Ricardo regresó al hospital con la excusa de verificar el estado de los heridos. Pero en realidad, solo buscaba a una persona: Elena. La encontró en una sala común, sentada en la cama con la mirada perdida en la ventana. Sus quemaduras eran menores, pero el trauma de haber perdido todo lo que poseía era evidente en su postura encorvada. Cuando Ricardo se acercó, ella lo reconoció de inmediato y su expresión se endureció. Ricardo intentó entablar conversación, preguntándole cómo se sentía y si necesitaba algo. Elena respondió con monosílabos, manteniendo una distancia fría que desconcertó al bombero. Él, acostumbrado a ser tratado con respeto y admiración por su trabajo, no esperaba ese rechazo. Finalmente, cuando Ricardo le ofreció ayuda económica para reconstruir su vivienda, Elena explotó con una dignidad que lo dejó sin palabras. Le dijo que no necesitaba su caridad, que había sobrevivido toda su vida sin la compasión de nadie y que no iba a comenzar ahora a depender de la lástima de un héroe que buscaba sentirse bien consigo mismo. Sus palabras fueron duras, cortantes, pero pronunciadas con una voz que temblaba no de debilidad, sino de un orgullo herido por años de desprecio social. Elena había aprendido que la gente como Ricardo solo se acercaba a personas como ella cuando querían sentirse nobles, y luego desaparecían tan rápido como habían llegado. Ricardo quedó paralizado. Nunca había conocido a alguien que rechazara su ayuda con tanta vehemencia. Pero más allá del rechazo, lo que realmente lo impactó fue la fuerza que emanaba de Elena. No era la fragilidad de una víctima, sino la resistencia de alguien que había peleado cada día de su vida por existir. En sus ojos, Ricardo vio algo que raramente encontraba en su mundo privilegiado: autenticidad pura, sin máscaras ni pretensiones. Antes de irse,
Ricardo dejó sobre la mesa una tarjeta con su número telefónico. Le dijo que si alguna vez cambiaba de opinión, o si simplemente necesitaba hablar, él estaría allí. Elena no respondió, pero tampoco tiró la tarjeta. Cuando Ricardo salió de la habitación, ella la tomó entre sus dedos, observándola con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Algo en la sinceridad de ese hombre la había tocado, aunque su instinto le gritaba que no confiara. Esa noche, mientras Elena era dada de alta y regresaba al vertedero para rescatar lo poco que quedaba de sus pertenencias, no pudo dejar de pensar en Ricardo. Y en algún lugar de la ciudad, Ricardo tampoco podía sacarse de la mente aquella mirada desafiante que lo había atravesado como una flecha. ¿Volverá Elena a rechazar a Ricardo? ¿O ese encuentro fue el inicio de algo que ninguno de los dos puede controlar? Ricardo no podía concentrarse en su trabajo. Durante los días siguientes al encuentro en el hospital, la imagen de Elena lo perseguía en cada llamada de emergencia, en cada momento de silencio. Sus compañeros notaron su distracción, pero él atribuía su estado a la fatiga del operativo en el vertedero. Sin embargo, la verdad era mucho más compleja. Algo en esa mujer lo había despertado de una vida que transcurría en piloto automático. Decidido a no rendirse, Ricardo comenzó a visitar el vertedero en sus días libres. Al principio, lo hacía con discreción, observando desde lejos cómo Elena trabajaba entre las montañas de basura, separando materiales reciclables con una eficiencia que hablaba de años de experiencia. Ella se movía con propósito, con dignidad, y Ricardo se preguntaba cómo alguien podía mantener esa fortaleza en condiciones tan adversas. Un día, finalmente se armó de valor y se acercó. Elena lo vio venir y su expresión se endureció inmediatamente, pero Ricardo levantó las manos en señal de paz. Traía consigo una bolsa con alimentos frescos, medicinas para las pequeñas heridas que los pepenadores sufrían constantemente, y herramientas nuevas para facilitar su trabajo. Esta vez, no ofreció dinero ni caridad con palabras grandilocuentes. Simplemente dejó las cosas cerca de ella y se alejó sin esperar agradecimiento. Elena quedó desconcertada. Nadie en su vida había mostrado ese tipo de persistencia silenciosa. Los días siguientes, Ricardo repitió el patrón. Llegaba, dejaba algo útil, intercambiaba algunas palabras breves si Elena lo permitía, y se marchaba. Nunca presionaba, nunca exigía nada a cambio, nunca la hacía sentir inferior. Su nobleza no era ostentosa ni condescendiente, era genuina y paciente. Lentamente, casi imperceptiblemente, las defensas de Elena comenzaron a agrietarse. Empezó a esperar las visitas de Ricardo, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Un día, mientras él reparaba una carretilla oxidada que ella usaba para transportar materiales, Elena finalmente habló más allá de los monosílabos. Le preguntó por qué lo hacía, por qué un hombre como él perdía su tiempo en un lugar como ese, con alguien como ella. Ricardo detuvo su trabajo y la miró directamente a los ojos. Le dijo que no veía a alguien inferior, sino a una mujer extraordinaria que había sobrevivido y mantenido su dignidad en circunstancias que hubieran destruido a cualquiera. Le dijo que admiraba su fuerza, su inteligencia visible en cómo organizaba su trabajo, y que no buscaba redimirse ni sentirse héroe. Simplemente quería conocerla, porque en ella había encontrado algo que su mundo de privilegios nunca le había ofrecido, verdad. Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. Por primera vez en años, permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Y por primera vez, no la limpió con vergüenza. ¿Se atreverá Elena a confiar en Ricardo? ¿O el peso de sus mundos opuestos los separará antes de que puedan comenzar? Los meses pasaron y lo que comenzó como una amistad improbable se transformó en algo mucho más profundo. Ricardo y Elena se encontraban regularmente, siempre en lugares alejados de las miradas indiscretas de la sociedad. Caminaban por parques en barrios humildes donde nadie conocía al respetado bombero, compartían comidas en fondas sencillas donde Elena se sentía cómoda, y conversaban durante horas sobre sus vidas tan diferentes pero extrañamente complementarias. Elena descubrió que Ricardo no era el hijo mimado de la élite que había imaginado. Él le contó sobre la presión constante de su familia, las expectativas sofocantes, los matrimonios arreglados que su madre intentaba imponerle con hijas de familias adineradas. Le habló de cómo se había hecho bombero contra la voluntad de su padre, quien consideraba esa profesión indigna para un Durán. Ricardo había elegido ese camino precisamente para escapar de la superficialidad de su mundo,
para sentir que su vida tenía un propósito real. Por su parte, Elena comenzó a abrirse sobre su pasado. Le contó que no siempre había vivido en el vertedero, que había tenido una familia hasta que la violencia y la pobreza se la arrebataron. Le habló de cómo había aprendido a leer en revistas desechadas, cómo soñaba con estudiar algún día, pero la supervivencia diaria no dejaba espacio para sueños. Ricardo escuchaba cada palabra con una atención que ella nunca había experimentado, sin juicios, sin lástima, solo con un respeto profundo que la hacía sentirse vista por primera vez en su vida. Pero lo que sentían el uno por el otro no podía permanecer oculto para siempre. Un compañero de Ricardo lo vio un día saliendo de una fonda modesta con Elena, tomados de la mano. El rumor comenzó a circular como pólvora entre los bomberos, y eventualmente llegó a oídos de personas conectadas con la familia Durán. La noticia era demasiado jugosa para mantenerse en secreto. El heredero de una de las familias más respetadas de la ciudad estaba involucrado con una pepenadora del vertedero. Ricardo sabía que el escándalo era inevitable, pero intentó proteger a Elena de la tormenta que se avecinaba. Le pidió que fueran discretos un poco más de tiempo, solo hasta que él encontrara la manera correcta de enfrentar a su familia. Elena aceptó, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. Ella conocía demasiado bien cómo funcionaba el mundo. Los ricos siempre protegían su imagen, y ella era vista como una mancha que debía ser borrada. Una noche, mientras cenaban en el pequeño cuarto que Elena había reconstruido en el vertedero, Ricardo tomó sus manos y le prometió que nada ni nadie los separaría. Elena quiso creerle con toda su alma, pero en lo profundo de su corazón, sabía que las batallas más difíciles estaban por venir. El amor que sentían era real, intenso y puro, pero vivían en un mundo que no perdonaba a quienes se atrevían a cruzar las líneas invisibles de clase. Esa promesa flotó en el aire como un juramento sagrado, pero también como una premonición de la guerra que estaba por desatarse. ¿Podrá su amor sobrevivir cuando el mundo entero conspire para destruirlo? ¿Qué hará la familia Durán cuando descubra la verdad? La tormenta estalló una tarde de domingo, cuando Ricardo fue convocado a la mansión familiar con urgencia. Al llegar, encontró a su madre, doña Emilia Durán, sentada en el salón principal con una postura rígida que presagiaba confrontación. Junto a ella estaban su padre, don Armando, y su hermana mayor, Sofía, todos con expresiones que oscilaban entre la decepción y la furia contenida. Sobre la mesa de centro yacían fotografías, Ricardo y Elena caminando juntos, comiendo en fondas, abrazándose en un parque. Doña Emilia fue directa al punto con una frialdad calculada. Le preguntó a Ricardo si había perdido completamente la razón, si no entendía el escándalo que estaba generando, si no le importaba la reputación de la familia que llevaba el apellido Durán con orgullo desde hacía generaciones. Don Armando, usualmente más conciliador, permanecía en silencio, pero su mirada decepcionada decía más que 1000 palabras. Sofía simplemente negaba con la cabeza, incapaz de comprender cómo su hermano podía rebajarse de esa manera. Ricardo intentó defender su relación, explicarles que Elena era una mujer extraordinaria, que su origen no definía su valor. Pero cada palabra que pronunciaba era recibida con desdén y rechazo. Doña Emilia lo interrumpió con una declaración que heló la sangre de Ricardo. Ella ya había tomado medidas para solucionar el problema. Había investigado a Elena, conocía su dirección en el vertedero, y estaba preparada para hacer lo necesario para terminar con esa relación vergonzosa. 2 días después, mientras Ricardo estaba en un turno de 24 horas que no podía cancelar, doña Emilia llegó al vertedero en su Mercedes blindado, escoltada por su chofer. La imagen de la elegante señora descendiendo del vehículo de lujo en medio de la basura era surrealista, casi obscena. Elena, que trabajaba separando plásticos, sintió su presencia antes de verla. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, el contraste entre ambas mujeres no podía ser más evidente. Una representaba el privilegio y el poder, la otra la supervivencia y la dignidad ganada con sangre y sudor. Doña Emilia no perdió tiempo en cortesías. Abrió su bolso de diseñador y sacó un sobre abultado lleno de billetes. Le ofreció a Elena $50,000, una fortuna para alguien en su situación, con una sola condición: que desapareciera de la vida de Ricardo para siempre, que se fuera a otra ciudad, que nunca intentara contactarlo de nuevo. La propuesta fue presentada no como una súplica, sino como una orden de alguien acostumbrada a que el dinero solucionara cualquier inconveniente. Elena miró el sobre durante largos segundos.
Ese dinero podría cambiar su vida, darle oportunidades que nunca había soñado. Pero cuando levantó la vista hacia doña Emilia, sus ojos ardían con una dignidad inquebrantable. Tomó el sobre y se lo devolvió con un movimiento firme. Le dijo que no estaba en venta, que su amor por Ricardo no tenía precio, y que si él decidía terminar la relación, sería por su propia voluntad, no porque ella hubiera aceptado un soborno. Doña Emilia quedó atónita. Nadie, absolutamente nadie en su círculo social, jamás había rechazado su dinero. Intentó cambiar de táctica, amenazando con arruinar cualquier oportunidad futura que Elena pudiera tener, pero la joven no se inmutó. Con una calma que contrastaba con la furia creciente de la señora, Elena le dijo que se alejaría de Ricardo, pero no por miedo ni por dinero, sino porque amaba lo suficiente a ese hombre como para no querer ser la causa de su destrucción familiar. Cuando doña Emilia se marchó, creyendo haber ganado la batalla, Elena se derrumbó. Lloró como nunca había llorado, porque sabía que acababa de tomar la decisión más dolorosa de su vida. Esa noche, cuando Ricardo intentó comunicarse con ella, Elena no respondió. Había cambiado su número y dejado el vertedero sin decir a dónde iba. ¿Logrará doña Emilia separar a los amantes? ¿Podrá Ricardo encontrar a Elena antes de que sea demasiado tarde? Ricardo regresó de su turno con la ilusión de ver a Elena, pero lo que encontró fue un vacío desgarrador. Su número telefónico ya no funcionaba, su pequeña vivienda en el vertedero estaba abandonada, y nadie entre los pepenadores sabía o quería decirle a dónde había ido. La desesperación se apoderó de él como nunca antes. Buscó en hospitales, albergues, preguntó en cada rincón donde pensó que ella podría estar, pero Elena había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Fue entonces cuando confrontó a su madre. La escena en la mansión Durán fue explosiva. Ricardo irrumpió en el estudio de doña Emilia exigiendo respuestas, y ella, con una frialdad que helaba el alma, le confirmó su visita al vertedero. Le dijo que había hecho lo necesario para proteger el apellido familiar, que Elena había aceptado irse porque en el fondo sabía que no pertenecía a su mundo. Cada palabra era un puñal en el corazón de Ricardo, pero lo que más lo destrozó fue la sonrisa de satisfacción en los labios de su madre. Algo se rompió dentro de Ricardo en ese momento. Miró a su madre, luego a su padre que permanecía en silencio cómplice, y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Les dijo que si Elena no era bienvenida en su familia, entonces él tampoco tenía lugar allí. Doña Emilia creyó que era un arranque de rebeldía temporal, pero Ricardo fue directo a su habitación, empacó solo lo esencial y salió de la mansión sin mirar atrás. Renunció formalmente a cualquier apoyo financiero de su familia, a su herencia, a todo lo que llevaba el apellido Durán. Durante semanas, Ricardo vivió en un pequeño apartamento que alquiló con sus ahorros, mientras seguía trabajando como bombero y buscando desesperadamente a Elena. Cada pista lo llevaba a un callejón sin salida, cada esperanza se desvanecía como humo. Pero la determinación de Ricardo era más fuerte que el desaliento. Finalmente, a través de un antiguo contacto de Elena en el vertedero que se apiadó de su sufrimiento evidente, consiguió una dirección. Ella estaba trabajando como empleada de limpieza en un edificio de oficinas en el otro extremo de la ciudad. Cuando Ricardo llegó al edificio esa noche, la encontró saliendo de su turno, agotada y con el uniforme de limpieza puesto. Elena lo vio y su rostro reflejó un tornado de emociones. Alegría, dolor, miedo y amor, todo mezclado. Intentó alejarse, pero Ricardo corrió tras ella y la detuvo con palabras que brotaban directamente de su alma destrozada. Le dijo que había dejado todo, que su familia ya no significaba nada para él si ella no estaba a su lado, que había aprendido que el único hogar que necesitaba era donde ella estuviera. Elena lloró mientras le contaba sobre la visita de doña Emilia, sobre cómo había rechazado el dinero pero había decidido alejarse porque no quería destruir su vida. Ricardo tomó su rostro entre sus manos y le juró que su vida solo tenía sentido si ella era parte de ella. Le pidió que confiara en él una vez más, que construyeran juntos algo nuevo, algo que no dependiera de apellidos ni de dinero, sino solo de lo que sentían. En ese callejón oscuro, iluminado apenas por una farola parpadeante, Elena finalmente cedió. Se abrazaron con una intensidad que hablaba de todo el sufrimiento y la separación forzada. Ricardo le propuso que se mudara con él a su pequeño apartamento, que comenzaran desde cero, juntos. Elena, temblando de emoción y miedo a partes iguales, aceptó. Por primera vez en su vida,
Se permitía creer que merecía ser amada, que merecía una oportunidad de felicidad. Esa noche marcó el verdadero comienzo de su historia, no como un cuento de hadas, sino como una batalla compartida contra un mundo que no los quería juntos. ¿Podrán construir una vida juntos sin el apoyo de nadie? ¿O los fantasmas del pasado volverán para destruir su frágil felicidad? Los primeros meses en el pequeño apartamento fueron una revelación para ambos. Ricardo aprendió lo que significaba vivir con un presupuesto ajustado, calcular cada gasto, elegir entre pagar servicios o comprar alimentos de mejor calidad. Elena, por su parte, descubrió que existía un tipo de estabilidad que nunca había experimentado. Un techo seguro, electricidad constante, agua caliente y, sobre todo, la presencia de alguien que la amaba incondicionalmente. Juntos construyeron una rutina sencilla pero llena de significado, donde cada pequeño logro se celebraba como una victoria compartida. Pero Elena no quería ser simplemente la pareja del bombero heroico. Llevaba dentro un fuego de ambición que la pobreza nunca había logrado extinguir. Una noche, mientras cenaban arroz con frijoles, le confesó a Ricardo su sueño de estudiar, de convertirse en algo más que una empleada de limpieza. Quería demostrarle al mundo, pero sobre todo a sí misma, que su inteligencia valía tanto como la de cualquier persona que hubiera nacido con privilegios. Ricardo no solo la apoyó, la impulsó con una fe inquebrantable. Con el poco dinero que lograban ahorrar, Elena se inscribió en cursos nocturnos para terminar su educación secundaria. Estudiaba después de sus turnos de limpieza, con los ojos cansados pero la mente despierta y ávida de conocimiento. Ricardo la acompañaba, ayudándola con las materias que ella encontraba difíciles, celebrando cada examen aprobado como si fuera un título universitario. La inteligencia natural de Elena floreció cuando finalmente tuvo acceso a educación formal. Sus profesores quedaban asombrados por su capacidad de análisis, su memoria prodigiosa y su hambre insaciable de aprender. Mientras Elena estudiaba, Ricardo trabajaba turnos dobles cuando podía, ahorrando cada peso extra. Su objetivo era claro: ayudar a Elena a construir un futuro donde su talento fuera reconocido. Pero más allá del dinero, Ricardo le daba algo que ella nunca había tenido: confianza en sí misma. Le repetía constantemente que era brillante, capaz, merecedora de todo lo bueno que la vida pudiera ofrecer. Esas palabras, dichas con sinceridad absoluta, sanaban heridas que Elena ni siquiera sabía que tenía. Un año después de vivir juntos, Elena terminó su educación secundaria con calificaciones sobresalientes. La pequeña ceremonia de graduación fue uno de los días más emotivos de sus vidas. Ricardo la vio recibir su certificado con lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas, y Elena sintió que finalmente estaba dejando atrás a la mujer del vertedero para convertirse en quien siempre había estado destinada a ser. Pero no olvidaba sus raíces. Al contrario, cada logro le recordaba de dónde venía y por qué debía seguir luchando. Con su certificado en mano, Elena consiguió un trabajo mejor remunerado como asistente administrativa en una pequeña empresa de contabilidad. El sueldo no era extraordinario, pero le permitió contribuir más equitativamente a los gastos del hogar. La pareja comenzó a prosperar modestamente, demostrando que su relación no era solo romance, sino una sociedad basada en el respeto mutuo, el crecimiento compartido y el apoyo incondicional. Ricardo veía en Elena no a alguien que necesitaba ser rescatado, sino a una igual que lo complementaba y lo hacía mejor persona. Las noches en el apartamento estaban llenas de conversaciones sobre el futuro, sobre los sueños que ahora parecían alcanzables. Elena hablaba de estudiar una carrera universitaria, quizás en administración o trabajo social. Ricardo la escuchaba con admiración, sabiendo que había tomado la decisión correcta al elegir el amor por encima de los privilegios vacíos de su antigua vida. Pero en algún lugar de la ciudad, en una mansión llena de resentimiento, doña Emilia observaba desde lejos el progreso de la pareja con una mezcla de furia e incredulidad. No podía aceptar que su hijo hubiera prosperado, aunque modestamente, sin ella. ¿Podrá la felicidad de Ricardo y Elena sobrevivir cuando el pasado decida atacar de nuevo? ¿Qué planes oscuros trama doña Emilia desde las sombras? 2 años habían pasado desde que Ricardo había abandonado la mansión familiar. En ese tiempo, él y Elena habían construido una vida que, aunque modesta, era profundamente satisfactoria. Ricardo continuaba siendo un bombero respetado, y Elena había comenzado sus estudios universitarios en trabajo social,
financiados en parte por una beca que había conseguido gracias a su expediente impecable. Parecía que finalmente habían dejado atrás las sombras del pasado, pero la tranquilidad era solo la calma antes de la tormenta. Doña Emilia había estado siguiendo los movimientos de su hijo con la meticulosidad de un estratega militar. No podía aceptar la humillación pública de que un Durán viviera en la mediocridad, y mucho menos que su alejamiento de la familia fuera considerado un acto de valentía por algunos sectores de la sociedad. La prensa del corazón había comenzado a romantizar la historia del bombero que renunció a su fortuna por amor, y eso era inaceptable para la matriarca de la familia. Ricardo había emprendido un pequeño negocio paralelo a su trabajo como bombero, una empresa de capacitación en seguridad contra incendios para negocios y escuelas. El emprendimiento comenzaba a dar frutos, con varios contratos importantes en proceso. Pero doña Emilia, utilizando sus extensas conexiones en el mundo empresarial y político de la ciudad, comenzó a sabotear sistemáticamente cada oportunidad. Llamadas anónimas advertían a los clientes potenciales sobre supuestas irregularidades, documentos necesarios se perdían misteriosamente en trámites burocráticos, y bancos rechazaban préstamos que antes parecían aprobados. Ricardo no entendía qué estaba sucediendo hasta que un viejo amigo de la familia, movido por la conciencia, le reveló la verdad. Su madre estaba detrás de todo. Estaba usando su influencia para estrangular económicamente a su hijo, con la esperanza de que la desesperación lo obligara a regresar arrepentido a la mansión, preferiblemente sin Elena. La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo. Sabía que su madre podía ser fría y calculadora, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Elena percibió la tensión en Ricardo y finalmente le contó todo. En lugar de asustarse o sugerirle que se reconciliara con su familia para salvar el negocio, Elena mostró la fortaleza de acero que Ricardo tanto admiraba. Le dijo que no permitirían que doña Emilia los doblegara, que encontrarían otra manera de salir adelante. Pero Elena también sabía que había llegado el momento de confrontar directamente a su suegra, no con sumisión, sino con la dignidad de alguien que ya no era la mujer vulnerable del vertedero. Una tarde, Elena se presentó sin previo aviso en la mansión Durán. El personal doméstico, sorprendido por su presencia, intentó detenerla, pero ella insistió con una firmeza que no admitía negativas. Cuando doña Emilia bajó a la sala, encontró a Elena de pie, vestida con sencillez pero con una postura que irradiaba confianza. Ya no era la pepenadora asustada que había rechazado un sobrelleno de dinero años atrás. Era una mujer educada, segura de sí misma, que había construido su propia vida. Elena le habló a doña Emilia sin alzar la voz, pero con palabras que cortaban más profundo que cualquier grito. Le dijo que conocía perfectamente sus intentos de sabotaje, que entendía su desprecio, pero que estaba allí para dejarle algo claro: ella no iba a ninguna parte. Le explicó que su amor por Ricardo no se basaba en su dinero ni en su apellido, sino en el hombre noble que había elegido construir una vida basada en valores reales. Y que si doña Emilia continuaba con sus ataques, Elena no dudaría en hacer pública la corrupción y las prácticas éticamente cuestionables que sustentaban la fortuna de los Durán. Doña Emilia palideció. Elena había investigado, había usado sus contactos en su trabajo y sus estudios para descubrir verdades incómodas sobre los negocios familiares. Evasión fiscal, contratos gubernamentales obtenidos mediante sobornos, explotación laboral en sus fábricas. La amenaza no era vacía, y ambas mujeres lo sabían. Por primera vez en su vida, doña Emilia enfrentaba a alguien que no se intimidaba con su poder ni se compraba con su dinero. La matriarca intentó mantener su compostura, pero la furia en sus ojos era evidente. Elena se dio vuelta para marcharse, pero antes de salir, agregó una última frase que resonó en el silencio de la mansión. No estaba buscando venganza ni guerra, solo pedía que los dejaran vivir en paz, y que algún día, quizás, doña Emilia pudiera ver en ella no una enemiga, sino simplemente a la mujer que amaba a su hijo. ¿Aceptará doña Emilia la derrota? ¿O esta confrontación desatará una batalla aún más peligrosa? La confrontación en la mansión Durán marcó un punto de inflexión. Doña Emilia, acostumbrada a ganar todas sus batallas mediante el poder y la influencia, se encontró por primera vez en una posición vulnerable. Elena no había hecho su amenaza a la ligera, tenía documentación sólida, testimonios de exempleados dispuestos a hablar y contactos en medios de comunicación alternativos que no estaban bajo el control de las élites. La matriarca comprendió que había subestimado gravemente a su adversaria. Sin embargo,
El orgullo de doña Emilia era demasiado grande para simplemente rendirse. En lugar de retroceder, decidió atacar públicamente. Utilizó sus contactos en los medios tradicionales para lanzar una campaña de desprestigio contra Elena, presentándola como una cazafortunas que había manipulado emocionalmente a Ricardo para separarlo de su familia. Artículos en periódicos de sociedad, segmentos en programas de chismes, entrevistas con supuestos expertos en psicología, todos pintaban a Elena como una oportunista sin escrúpulos. La estrategia inicial pareció funcionar. La opinión pública, siempre ávida de escándalos, se dividió. Algunos defendían el amor verdadero de la pareja, pero muchos otros cuestionaban las intenciones de Elena. Ricardo y Elena enfrentaron miradas de desprecio en las calles, comentarios hirientes en redes sociales, e incluso algunos de los contratos que Ricardo había logrado salvar fueron cancelados debido a la presión pública. Era una campaña sistemática de destrucción social que amenazaba con arruinar todo lo que habían construido. Pero doña Emilia cometió un error fatal: subestimó la integridad de su propio hijo. Ricardo, harto de las mentiras y la manipulación, decidió que había llegado el momento de contar la verdad completa. Contactó a un periodista de investigación reconocido por su independencia y honestidad, alguien que no estaba en la nómina de las familias poderosas. En una entrevista extensa, Ricardo reveló todo: el rescate en el vertedero, el rechazo inicial de Elena a su ayuda, el intento de soborno de su madre, su propia decisión de renunciar a su herencia, y los años de sabotaje sistemático que habían enfrentado. Pero no se detuvo ahí. Elena, con el apoyo inquebrantable de Ricardo, también presentó la documentación sobre las prácticas corruptas de los negocios Durán. No lo hicieron con venganza, sino con la intención de demostrar la hipocresía de quienes los juzgaban por no pertenecer a la misma clase social. La exposición fue devastadora para la familia Durán. Los mismos medios que habían atacado a Elena ahora estaban obligados a reportar sobre las irregularidades del imperio empresarial de la familia. La opinión pública comenzó a cambiar drásticamente. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para la pareja, alabando su valentía y autenticidad. Personas comunes que habían vivido historias similares de clasismo y discriminación se identificaron con Elena. Surgieron movimientos en línea con hashtags que celebraban su historia como un símbolo de amor que trasciende barreras sociales. Organizaciones de derechos humanos y laborales comenzaron investigaciones formales sobre las empresas Durán. Ricardo recibió reconocimientos de organizaciones civiles por su valentía al denunciar la corrupción de su propia familia. Elena fue invitada a dar charlas en universidades sobre superación personal y justicia social. Su negocio de capacitación en seguridad no solo se recuperó, sino que prosperó con nuevos contratos de empresas que admiraban su integridad. La pareja se convirtió en un símbolo involuntario de resistencia contra el clasismo y la hipocresía de las élites. Doña Emilia, enfrentando investigaciones legales y el repudio social de muchos de sus antiguos aliados que querían distanciarse del escándalo, se vio obligada a retirarse de la vida pública. Don Armando, finalmente encontrando su voz después de años de silencio cómplice, se separó de su esposa y buscó una reconciliación tímida con Ricardo. La familia Durán, que había sido sinónimo de poder y respetabilidad, ahora era vista con escepticismo y desconfianza. Elena y Ricardo, de pie en el balcón de su apartamento que ahora podían pagar con mayor holgura gracias al éxito de su negocio, miraban la ciudad iluminada. Habían ganado una batalla que nunca buscaron, pero que estaban obligados a pelear. La victoria no era solo suya, era de todos aquellos que alguna vez habían sido juzgados por su origen y no por su carácter. ¿Será este el final feliz que merecen? ¿O aún queda un capítulo más en su extraordinaria historia? 3 años después de la exposición pública que sacudió los cimientos de la sociedad mexicana, Ricardo y Elena se preparaban para el día más importante de sus vidas. La decisión de casarse no había sido tomada a la ligera. Querían estar seguros de que su amor había resistido no solo las pruebas del clasismo y la adversidad, sino también las presiones de la fama involuntaria que habían adquirido. Y efectivamente, su relación había emergido más fuerte, más profunda, más auténtica que nunca. La boda se celebraría en un lugar con un simbolismo poderoso, un centro comunitario construido en las afueras del antiguo vertedero donde se habían conocido. Elena había insistido en ese lugar porque representaba todo su viaje, de las cenizas de la desesperación al renacimiento de la esperanza.
El vertedero había sido clausurado y transformado en un parque ecológico gracias a los esfuerzos de organizaciones ambientales, y el centro comunitario que Elena había ayudado a fundar servía ahora como espacio educativo y de capacitación laboral para las personas que todavía vivían en condiciones de pobreza. La lista de invitados era una mezcla extraordinaria que habría sido impensable años atrás. Antiguos compañeros pepenadores de Elena, bomberos colegas de Ricardo, estudiantes universitarios que admiraban su historia, activistas sociales, y sorprendentemente, don Armando, quien en los últimos años había intentado reconstruir su relación con su hijo. Doña Emilia no asistiría. Su orgullo herido y las consecuencias legales de sus acciones la mantenían recluida, pero había enviado una carta a Ricardo que él había leído con lágrimas en los ojos. No era una disculpa completa, pero era un reconocimiento tácito de que había estado equivocada, un primer paso hacia una posible reconciliación futura. El día de la boda amaneció con un cielo despejado que parecía bendecir la unión. Elena lucía un vestido sencillo pero elegante, que ella misma había elegido y que reflejaba su personalidad, sin ostentaciones pero con una belleza natural que dejaba sin aliento. Ricardo, en un traje modesto pero impecable, no podía dejar de mirarla con una admiración que rayaba en la reverencia. Cuando intercambiaron sus votos, escritos por ellos mismos, no había un ojo seco entre los presentes. Elena prometió a Ricardo que nunca olvidaría de dónde venía, que usaría su voz para defender a quienes no la tenían, y que lo amaría no por lo que él había sacrificado, sino por el hombre íntegro que era. Ricardo prometió a Elena que seguiría siendo su compañero en la batalla por un mundo más justo, que celebraría sus triunfos como propios, y que nunca dejaría que nadie la hiciera sentir menos por su pasado. Fueron votos que trascendían el romance y abrazaban un compromiso social compartido. Después de la ceremonia, Elena dio un discurso que conmovió a todos los presentes. Habló de su viaje desde el vertedero hasta ese momento, pero no como una historia de salvación, sino como un testimonio de resistencia. Agradeció a Ricardo no por rescatarla, sino por verla cuando otros solo veían basura. Anunció que estaba estableciendo una fundación con parte de las ganancias de su negocio conjunto, becas universitarias para jóvenes de comunidades marginadas, programas de capacitación laboral y apoyo legal para familias que enfrentaban discriminación. El proyecto se llamaría Dignidad sin Fronteras, y su misión sería romper las barreras de clase que habían intentado separarlos. Ricardo complementó el discurso explicando que su historia no era excepcional porque él hubiera renunciado a su fortuna, sino porque demostraba que el amor verdadero se construía sobre la base del respeto mutuo, la admiración genuina y el compromiso compartido con valores que trascendían el materialismo. Instó a los presentes a cuestionar sus propios prejuicios, a mirar más allá de las apariencias superficiales y a reconocer la humanidad compartida que conectaba a todos, independientemente de su origen. La celebración se extendió hasta la noche, con música, baile y comida que mezclaba tradiciones de diferentes estratos sociales. Antiguos pepenadores compartían mesa con profesionistas, estudiantes bailaban con bomberos, y en ese espacio, las divisiones de clase parecían disolverse, al menos por unas horas. Era una pequeña muestra de cómo podría ser el mundo si las personas eligieran ver más allá de las etiquetas impuestas por la sociedad. Meses después, la fundación de Elena comenzó a cambiar vidas. Jóvenes que nunca habían imaginado ir a la universidad recibían oportunidades, familias encontraban apoyo legal para enfrentar discriminación laboral, y comunidades marginadas tenían acceso a recursos que antes les eran negados. Elena se convirtió en una voz reconocida en temas de justicia social, invitada a conferencias nacionales e internacionales, pero nunca olvidó sus raíces ni perdió su humildad. Ricardo continuó siendo bombero, rechazando ofertas de trabajos mejor remunerados porque amaba servir a su comunidad. Su negocio de capacitación prosperaba, y él usaba las ganancias no para acumular riqueza, sino para vivir cómodamente mientras apoyaba las causas que compartía con Elena. Juntos, demostraron que el éxito no se medía en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que se dejaba en el mundo. En las noches, cuando regresaban a su hogar, ahora una casa modesta pero acogedora que habían comprado con su esfuerzo conjunto, se sentaban en el porche y recordaban todo el camino recorrido. Elena a veces acariciaba la pequeña cicatriz en su brazo, recuerdo del incendio que los había unido, y sonreía pensando en cómo ese día terrible había sido en realidad el comienzo de su liberación. Ricardo la abrazaba y le susurraba que ella había sido su verdadera salvación,
que le había enseñado el significado real de la valentía y la dignidad. Su historia se contaba en escuelas como ejemplo de amor que trasciende prejuicios, en universidades como caso de estudio sobre movilidad social y discriminación, y en hogares como inspiración para creer que un mundo más justo era posible. No era un cuento de hadas, era algo mejor. Una historia real de dos personas que se negaron a aceptar las limitaciones que la sociedad intentaba imponerles. Y mientras la ciudad dormía, Ricardo y Elena miraban las estrellas, sabiendo que su amor había triunfado no porque fuera perfecto, sino porque era auténtico. Habían demostrado que el corazón no conoce clases sociales, que la dignidad no se hereda sino se construye, y que el amor verdadero, ese que se basa en el respeto mutuo y la admiración genuina, puede romper cualquier barrera que el mundo intente erigir. Esta ha sido la historia del bombero y la dama del basurero, un testimonio de que el amor sin prejuicios no solo es posible, sino que puede transformar vidas y cambiar sociedades. Gracias por acompañarnos en este viaje en Susurros de Pasión.